con peras y manzanas. Hola, bienvenidos al programa económico con peras y manzanas en nuestro canal de noticias de Mega. Hoy martes con varias noticias económicas, entre ellas ha salido la tasa de desempleo que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y que ha llegado a un 8,7% en el trimestre móvil enero, febrero, marzo. ¿Cuál es la información que hay sobre esto? Que es la misma que había en el mismo trimestre del año anterior, pero hay un incremento respecto de lo que había en el trimestre del año pasado. ¿Qué es lo que están señalando varios expertos sobre esta materia? Que el mercado laboral chileno sigue estancado, que esta tasa sigue siendo una tasa alta, que no ha podido bajar del entorno del 8,5% y solo podrían decir algunos que la novedad o el elemento positivo es que la informalidad del mercado informal tuvo un descenso. Bueno, para bajar esta cifra, para aterrizarla, para ver qué es lo que está ocurriendo con el mercado laboral. Si no tengo pega, ¿puedo encontrar pega con estos números? ¿Se va a hacer más difícil, más fácil? De todo eso vamos a conversar con Juan Bravo, el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, experto en temas laborales. Hola Juan, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola Roberto, mucho gusto también de saludarte y de estar contigo en Peras y Manzanas. Con pera y manzanas vamos aterrizando este número que ha salido hoy por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, 8,7%. Es igual al mismo número que había en la misma medición del año anterior. Eh, pero si uno empieza a escudriñar en las cifras que entrega el INE, hay cosas buenas y cosas malas. Yo estaba viendo ahí tus tuiteos de hoy en la mañana que planteabas, por ejemplo, que hay generación de empleos, puestos de trabajo en las empresas medianas y grandes, pero en las microempresas está bien complicado. Ahí hay pérdida de puestos de trabajo. Partamos por Mm. ese énfasis que me pareció interesante. Perfecto. Entonces, bueno, justamente tú mencionabas, tenemos un mercado laboral donde la tasa de desempleo está estancada, ¿cierto? En 8,7%, que es una tasa, valga decirlo, muy alta en términos históricos. Si uno pone como contexto la década anterior, entre 2010 a 2019, la tasa de desempleo promedió 6,9%. Entonces, la verdad es que 8,7% es muy alto en perspectiva histórica. Y justamente una de las malas noticias del reporte es que esta tasa no cae. ¿M? Y entonces Ha eso tiene estado que ver. pesada, porfiada, dura de bajar, ¿no? Exactamente, está rebelde en esos niveles cerca del 9%, ¿cierto? Es muy alto y eso tiene que ver en buena parte con que justamente el dinamismo de la creación de empleo no es alto, es un bajo dinamismo, es insuficiente. Entonces tú mencionabas lo que es cierto, que tuvimos una buena noticia desde el punto de vista de la formalidad laboral. Aquí lideró la creación de empleo formal, lo cual es una buena noticia. Se destruyen empleos informales, pero en definitiva, si bien estamos cambiando la composición del empleo hacia mayor formalidad, esa creación de empleo formal es insuficiente para poder reducir la tasa de desempleo de manera decidida. Y si ya vamos entonces a los números, hoy día, dentro de ese empleo formal, el que lidera es el empleo asalariado formal en el sector privado. Y justamente las que están empujando el carro son las empresas grandes y las medianas. El problema está que las microempresas están destruyendo empleo asalariado formal en el sector privado y la pequeña empresa virtualmente no está creando o está creando muy poquito. ¿Y cuál sería la Entonces, razón de eso, Juan? mira, en parte, esto tiene que ver con que no todas las empresas pueden absorber de igual manera las alzas de costos salariales que ha habido por diversas iniciativas que se han venido implementando. Entonces, claro, para las empresas grandes que tienen mayores espaldas financieras, quizás es más fácil, ¿cierto?, de abordar alzas importantes en los costos salariales, Ahí estamos pero para hablando las de salario pequeñas. mínimo, de la ley de 40 horas, ¿de esas cosas estamos hablando? Exactamente, salario mínimo, 40 horas, ¿cierto? Que han implicado en definitiva un alza del costo salarial por hora.
Y no es casualidad que a medida que va aumentando el tamaño de empresa, más dinámica es la creación de empleo asalariado formal en el sector privado. Entonces, esto le está afectando más a las empresas de menor tamaño, y ahí entonces es donde eso nos tira para abajo, ¿cierto? Y por eso entonces esta creación de empleo formal, que insisto, si bien lidera, no es suficiente, ¿cierto? Para que podamos reducir la tasa de desempleo, y además de eso, que este es un fenómeno que ya viene hace bastante tiempo, es que nuestra capacidad de crecimiento de mediano plazo en Chile lamentablemente está en torno al 2% hace ya bastante rato. Entonces, en la medida que nuestra capacidad de crecer no suba, la verdad es que es difícil que podamos elevar de manera, ¿cierto? Importante los ritmos de creación de empleo asalariado formal en el sector privado. Entonces tenemos un mix, ¿cierto?, de bajo crecimiento, alza de costos salariales que está afectando especialmente a las empresas de menor tamaño, y eso entonces lleva a que los ritmos de creación de empleo formal no sean lo suficientemente dinámicos para que podamos reducir la tasa de desempleo. Claro, ahí hay un buen análisis y es súper importante lo último que acabas de decir también, además de los costos laborales para los más pequeñitos. Ujú. Si la economía no crece a ritmo por sobre 4%, se genera este problema. Y de ahí entonces, porque a veces dice tanto énfasis que ustedes, los periodistas económicos, le dan al crecimiento, pero es ahí donde está el tema. Si no hay crecimiento económico, no hay más puestos de trabajo, no hay más empleo, no hay más dinamismo laboral, no hay posibilidad de que un trabajador pueda decirle a su jefe, oiga, necesito que me suba el sueldo. Ese es Ujú. el tema, esa es la importancia del crecimiento económico, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que, en definitiva, ¿qué es el crecimiento económico? Es el aumento de la producción de bienes y servicios en la economía. Por lo tanto, si aumenta más la producción de bienes y servicios en una economía, es necesario contratar más trabajo. Y esa es la relación, es tan simple como eso. Mientras más producción hay, las empresas tienen más necesidades de contratación, y por eso entonces y aquí todos los estudios en Chile y el mundo, no hay ningún estudio que no diga que el crecimiento económico es el determinante más importante de la demanda por empleo de las empresas. Y por lo tanto, uno podría inferir aquí que este año no va a ser muy distinto del año anterior, del 2024, porque habíamos partido con buen augurio de un crecimiento de 2,5, 2,6, pero por efecto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, esas proyecciones se han ido achicando, reduciendo, y ya se habla el FMI y otro organismo de un crecimiento este año de un 2%, o sea, de nuevo un número malo, plano, una economía plana que crece muy poco, que no es suficiente, y por lo tanto vamos a tener un mercado laboral también plano, ¿no? ¿Se puede Ujú. inferir aquello? Efectivamente, ese es el pronóstico, que para este año la actividad económica debiera andar muy similar a lo que fue el año pasado, incluso podría ser un poquito más baja, justamente por lo que tú señalas sobre la guerra comercial. Los datos que salieron hoy, es importante decirlo, todavía no tienen el efecto de la guerra comercial, porque estos son datos para el trimestre enero a Claro. marzo. Entonces, claro, ahí todavía no hay ningún efecto por eso. Y todo va a depender entonces de cómo evolucione la economía estadounidense. Como es Estados Unidos es el que está imponiendo aranceles, ¿cierto? Esa es la economía que debiera haber más perjudicado su crecimiento. De hecho, han aumentado las expectativas de recesión en Estados Unidos. El problema es que Estados Unidos es un mercado muy grande en el mundo. Por lo tanto, si Estados Unidos se desacelera muy fuerte, necesariamente el crecimiento del mundo se va a ver afectado, y ahí es donde le pega a Chile, ¿cierto? Justamente por los vínculos comerciales, no necesariamente con Estados Unidos, que no es el principal socio comercial de Chile, es un socio comercial de Chile, pero no es el más Tiene un grado importante. de influencia grande en la economía, y es ahí Pero donde nos claro, como golpea. le afecta a todos los países en definitiva, entonces eso puede generar efectos hacia el segundo semestre de este año y, por cierto, en 2026. Entonces, justamente lo que esperaríamos es que veamos que el mercado laboral se sigue recuperando, pero a un ritmo muy paulatino, como lo vimos en 2024.
En nuestro programa Con Peras y Manzanas estamos conversando con el economista Juan Bravo, experto en temas laborales, acerca de la cifra de desempleo que se dio a conocer hoy martes, que habla de un número, 8,7%. Pongamos las láminas ahí, Mati, para que la gente las vea también y las vamos a recordar y las vamos a comentar acá con Juan para ver los números. Ya habíamos analizado este 8,7%, que es la cifra. Ahí está la cifra de desempleo en el trimestre enero, febrero, marzo de este año 2025. Es igual a la misma medición que se hizo el año anterior. En ese sentido, no hay novedad. Vamos a la otra, porque aquí hay algunos elementos importantes también. Por ejemplo, este que vamos a ver ahora. La tasa de desempleo de los hombres es más pequeña que el promedio, 8,1%, pero las mujeres sigue estando muy alta, 9,5%, 9,5%. Veamos la otra lámina y le vamos a hacer dos preguntas aquí a Juan Bravo. Esa de las mujeres y los hombres, que sería una mala noticia desde el punto de vista de las mujeres, y esta que es una buena noticia, la ocupación informal está bajando, ya está en 25,8%, es un descenso de 2,3 puntos porcentuales en 12 meses. Quiero partir, Juan, por el tema de las mujeres. ¿Por qué se sigue agrandando la brecha entre la tasa de desempleo de ellas versus los hombres? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las mujeres? Ujú. Claro, lamentablemente la brecha en materia de desempleo ha aumentado. Este fenómeno comenzó en 2024. En parte, eso se explica porque en 2023, cuando vino, ¿cierto?, esta fuerte desaceleración de la economía chilena, Por la eh, se- pandemia, y por el ajuste que tuvo que hacer el Banco claro, Central para reducir la por la inflación. alta inflación que había. Exactamente, entonces el Banco Central sube la tasa de política monetaria y en 2023 esto genera un efecto muy importante sobre la demanda y entonces ese año prácticamente no crecimos, estuvo muy Claro. cerca de 0% el Que se crecimiento. puso la economía en un refrigerador, porque eso es lo que quería el Banco Central, para que la gente comprara menos, qué sé yo, porque había que bajar los Claro. precios. O sea, cumplió su objetivo, pero justamente por eso es Pero que tiene el siempre coletazo de que afecta a la actividad económica. Exactamente, justamente por eso se dijo que generar desequilibrios macroeconómicos en su minuto por la alta liquidez que había, Los retiros del 10%, exacto, entre otras los cosas. giros, Nunca ¿cierto? olvidar No eso. eran, no eran gratis, ¿cierto? Iban a generar costos y ese fue el costo justamente, pero cuando viene eso, el efecto no es homogéneo, sino que, por ejemplo, le afectó mucho más a la construcción. La construcción fue por lejos el sector más golpeado tanto ocurrieron varias cosas, justamente el alza de las tasas de interés, ¿cierto? Claro. Pero también el deterioro del mercado laboral, todo eso hizo que disminuyera muy fuerte la demanda en el rubro inmobiliario y la construcción destruyó muchísimo empleo. Fue el sector que más destruyó, pero la construcción es un sector eminentemente masculino. Entonces, cuando empieza la recuperación, ¿cierto?, a contratarse más hombres, porque la construcción es un sector donde más del 90% son hombres. Entonces, cuando vino después la recuperación gradual en 2024, sectores más masculinizados fueron los que se empezaron a recuperar y eso entonces llevó a que empezara nuevamente la brecha de desempleo por género a aumentar. Ahora, aparte de esos efectos específicos, lo que ocurre es lo siguiente, que cuando hay un mercado laboral que está debilitado como el nuestro, entonces, ¿quién tiene el poder negociador en esos casos? Los empleadores. Claro. Y justamente por los temas institucionales, estructurales que sabemos que por la regulación laboral es más caro contratar mujeres que hombres, entonces en un escenario donde hay mucha gente que necesita trabajar, los empleadores deciden contratar a aquellos grupos que les son relativamente más baratos, que son los hombres. Entonces, justamente el hecho de que sigamos teniendo estos problemas estructurales donde
lamentablemente es la legislación laboral la que encarece la contratación femenina. ¿Y por qué encarece relativamente más la contratación femenina? Porque la ley le otorga derechos exclusivos a las mujeres que no le otorga a los hombres. Y por lo tanto, entonces, para un empleador es más caro contratar mujeres. Esa es la razón. Oye, y ahí, Y por ojo, lo porque tanto, pareciera ser, aquí volvemos a un tema que es recurrente, bueno, en Chile, en otros países, pero sobre todo en Chile, que hay legislaciones que parecieran buenas, pero ajá. finalmente se transforman en un abrazo del oso. Por ejemplo, el ejemplo que acabas de dar tú, con una legislación que pudiera en la práctica, o más bien en el papel, ayudar a la mujer, pero Ujú. finalmente se transforma en un problema a la hora de ser fácil de contratar en el mercado laboral. Exactamente, al final, en la medida que los derechos laborales no sean igualitarios por género, entonces se va a generar esa diferencia en los costos de contratación y como lamentablemente no hemos avanzado en nada de eso, la ley de Salacuna Sí, está porque esos son dormida, los temas que no debieran ayudar avanza. más a las mujeres y a la familia, porque Exacta- los hombres también estamos casados con mujeres, emparejados con mujeres, tenemos hijos. En ambos, para no ser machistas, es una ayuda para todos, para una familia. Exactamente, o sea, los derechos laborales tienen que ser igualitarios si es que no queremos brechas de género, pero como eso no ha cambiado, entonces justamente en escenarios, ¿cierto?, de debilidad económica, donde el mercado laboral está débil, entonces justamente estas recuperaciones graduales tienden a ocurrir con sesgo y eso es lo que está lamentablemente Hoy ocurriendo día, hoy en día. Mejoran más los hombres que las que las mujeres. mujeres. Hoy habló, o a propósito, una mujer, es la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, que es el gremio de los empresarios, Susana Jiménez. Ella comentó la cifra del INE. Vamos a escucharla y te quiero hacer una pregunta a la vuelta porque es algo relacionado. Escuchemos lo que dijo la presidenta de la CPC. Efectivamente, la tasa de desempleo es elevada, eso es reflejo de una creación de empleo baja, producto de una economía que sigue bastante lenta y también de un proceso de estacionalidad en el cual empiezan a reducirse los trabajos temporales de la agricultura, también del comercio, y eso hace prever que lamentablemente la tasa de desempleo podría tener una tendencia como la que vimos el año pasado, en que alcanzó en los meses de invierno un 8,9%. Ahí estaba entonces la preocupación de la presidenta de los empresarios, Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, encuentra que la cifra es alta y que ahora vienen los meses de invierno donde suele subir, además porque no hay tanta actividad. Y una de sus preocupaciones es por una discusión que hoy día tuvo una reunión muy importante, que es la negociación por el reajuste del salario mínimo. La CUT está pidiendo que se iguale el salario mínimo a lo que ellos llaman el salario vital, que es lo que le permite a una familia subsistir ante las demandas básicas. Ellos hablan que el sueldo mínimo, que está actualmente en 510.000 pesos más o menos, suba a 725.000 pesos este año y el próximo año se acerque al 1.000.000 de pesos. ¿Cómo ves tú esa solicitud, Juan Bravo? ¿Es viable? Ahí volvemos a hablar de lo que pasaba con las empresas más pequeñas, chiquititas. ¿Cómo lo ves tú? Claro. Justamente el problema radica en que cuando hay un aumento salarial que está desalineado de lo que crece la productividad laboral, entonces justamente eso encarece el trabajo y puede tener efectos perniciosos precisamente sobre aquellos segmentos que están más afectos al salario mínimo, que son trabajadores con menor experiencia laboral, ¿cierto? Y con menor nivel educativo. Esto no le afecta por igual a todos los trabajadores, claramente, sino que se concentra en esos segmentos y se concentra, ¿cierto? Mucho más en la microempresa. ¿Ah? La microempresa tiene mucho más prevalencia de trabajadores que ganan el salario mínimo que, por ejemplo, la gran empresa. Por lo tanto, los efectos no son homogéneos. Pero al final del día, eso es lo que ocurre. Si el costo salarial está aumentando, pero la productividad laboral entonces no aumenta en la misma cuantía, entonces eso encarece en definitiva el trabajo y eso puede hacer entonces que se deba prescindir al final del día Del de un trabajador. porcentaje de los trabajadores, ¿cierto? O Por evitar lo contratar. tanto, claro, entonces si uno mira las cifras, lamentablemente, si tomamos por ejemplo desde fines de 2021,
hasta fines de 2024, los últimos 3 años, la productividad laboral no ha crecido nada, está absolutamente estancada. Entonces, sube el salario mínimo, pero resulta que la productividad laboral está estancada. Por lo tanto, todo eso es un desalineamiento de los costos salariales respecto a la productividad laboral, cuánto genera, cuánta producción genera un trabajador. Por lo tanto, en definitiva, eso necesariamente tiene que tener algún tipo de repercusión negativa sobre la generación de empleo de esos segmentos que señalábamos, y por eso entonces la preocupación viene desde ese punto de vista. Y claramente, si no esperamos que la productividad laboral crezca al ritmo que se espera que, o de la petición, ¿cierto?, que hay de salario mínimo, entonces lo que uno cabría esperar es que esto genere más efectos perniciosos sobre la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, Uy. especialmente en aquellas empresas que ya estamos viendo que están destruyendo empleo, como la microempresa. Así es, como lo estábamos conversando a principio de esta conversación. Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, también experto en temas laborales, conversando con peras y manzanas, aterrizando la cifra de desempleo que hemos conocido este martes. Juan, muchas gracias por la gentileza. Muchísimas gracias, encantado, que tengas muy buen día. Igualmente, que te vaya muy bien, Juan. Gracias, gracias. Bien, antes de Chao. cerrar este bloque, un dato bien interesante. Ustedes saben que el precio de los huevos ha subido una barbaridad en los últimos 2 años y medio, por distintas circunstancias. Los granos con que se alimentan las gallinas se han elevado. Está también el tema de la gripe aviar, donde muchos planteles en Chile y el mundo deben ser sacrificados. Por lo tanto, hay menos gallinas ponedoras de huevos. Ante esta circunstancia, esta fuerte alza del huevo, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, aconsejó a la gente para un desayuno, por ejemplo, para que sea más contundente y no ponerle tantos huevos, poner, por ejemplo, un huevo, un par de huevos y complementarlo con acelga, cebolla y zanahoria. Este fue el llamativo consejo que dio el ministro de Agricultura. Escuchemos sus declaraciones y algunas opiniones de la gente también. Y sube el huevo por genética de la gallina ponedora. Pero ¿qué es lo que hay que hacer cuando sube el huevo? Hay que combinarlo con acelga, combinarlo con cebolla, que está barata, con zanahoria, pero quiero insistir en un concepto, como dijo bien el doctor, están los productos de temporada. Entonces cebolla, zanahoria, acelga, combinar el huevo con otros productos, no comer el huevo solo, sino que nutrirlo con las verduras de temporada es la gran recomendación que podemos hacer. Bueno, ahí está entonces la recomendación del ministro de Agricultura. Entiéndase que eso es para que haga más espacio, sea más contundente. En vez de usar 5 huevos en un desayuno para la familia, puede usar un par y lo complementa entonces con la acelga, la cebolla y la zanahoria. Es el consejo que ha dado el ministro de Agricultura frente a esta coyuntura de los huevos con precios por las nubes. Vamos a hacer una pausa aquí en Con Peras y Manzanas y a la vuelta vamos a hablar del mercado de los autos híbridos y los autos eléctricos, que están viviendo un boom en Chile con alzas importantes, básicamente porque sus precios han bajado, están un poquito más accesibles. Vamos a estar con un ejecutivo de una marca que ha traído un modelo nuevo a Chile, bien interesante. Una pausa y a la vuelta hablamos de eso aquí en Con Peras y Manzanas. Con peras y manzanas. Muy bien, seguimos haciendo nuestro programa económico con peras y manzanas y yo les había señalado que en este bloque vamos a hablar del mercado de los autos eléctricos en Chile y de los autos híbridos. Estaba viendo cifras de la ANAC que muestran que hay un boom bien interesante. El año pasado, por ejemplo, las ventas de autos eléctricos llegaron a tener un alza de 183% en el año 2024 versus el año anterior, una cifra bien interesante. Fíjense que el año pasado se vendieron 4.500 autos eléctricos. Eso es más o menos la mitad de todo el mercado eléctrico que ya está circulando en Chile. La mitad se vendió el año pasado. Y me decían, estuve conversando con varios ejecutivos, me decían que los precios más accesibles están permitiendo que entonces más personas estén comprando autos eléctricos o autos híbridos. Y aquí uno puede tener la discusión de que uno
puede ser una inversión inicial alta, pero después esa inversión alta se puede amortizar porque vas a tener menos gasto en benzina y por supuesto que decir de lo que sería el aporte a proteger el medio ambiente. Bueno, es súper importante aquello, además de que las marcas están lanzando vehículos híbridos, que también es una propuesta muy interesante, porque ahí además uno tiene la tecnología del auto eléctrico, pero además cualquier cosa, si tiene que hacer un trayecto más largo, la tecnología convencional del motor. Y para conversar de aquello, está aquí en el estudio Andrés Urrutia, quien es Product Manager de SAIC Motor, que es la concesionaria o la subsidiaria de la marca MG Motor. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Con Peras y Manzanas. Hola Roberto, muchas gracias. Bien, súper bien, gracias por la invitación. Aquí contento de poder hablar sobre todo de nuestro último lanzamiento, que fue el MG3, que viene con esta nueva tecnología que tú decías de híbrida. Así es, vamos a hablar del MG3, que es el primer híbrido de la marca MG, que es bien interesante. Pero antes hablemos un poco del contexto. Tú compartes esto de que está como empezando a destaparse en Chile la compra de autos eléctricos, que en alguna me tocó reportearlo cuando comenzó esto y principalmente lo estaban comprando empresas para sus flotas, qué sé yo, y bueno, personas particulares pero con mayor poder adquisitivo. Y ahora es como que se está empezando a democratizar, los precios están siendo un poquito más accesibles porque obviamente como toda nueva tecnología, sus costos son más altos y después cuando se empieza a masificar, esa tecnología es un poquito más barata. Sí, tal cual lo que tú dices. De hecho, también ayuda mucho a que la gente también está más informada en lo que es la electromovilidad y eso ayuda también a que la gente pueda tomar la decisión de poder comprar un auto eléctrico. También hay que agradecer al gobierno de lo que está haciendo, de poder poner más electrolineras en todo Santiago para que la gente se sienta más segura de que no tenga que depender de una sola estación de carga que queda en tal lugar, sino que poder ampliar esta red de... Eso es súper importante, porque no basta solo con que uno haga el esfuerzo económico, si no tiene dónde enchufar el auto, se queda, bueno, ahí... Claro, y hoy día también hay muchas más facilidades de empresas que también uno puede poner cargadores en la casa. Entonces también eso facilita mucho la carga del auto, que es lo que yo creo que más del 90% de la gente teme que pueda pasar, que se quede sin carga o no tenga dónde cargarlo. Claro, y las mismas estaciones privadas, las bencineras están haciendo lo suyo. Me decían que, bueno, los precios antes, 4 o 5 años atrás, eran precios bien altos. Ahora me decían en ANAC que han bajado de la línea de los 20 millones de pesos, pero tú fuera de micrófono, igual me decías que la gente tuviera a consideración que efectivamente los autos eléctricos más económicos puede ser una opción importante, interesante, pero que hay que ver el factor de la batería, entre otras cosas, ¿no? La batería, exactamente. O sea, es cierto, hoy en día hay muchas opciones y modelos que están bajo los 20 millones, pero también esas versiones de entrada son las que tienen la batería más pequeña, ¿ya? Que el rango de vida en el fondo que tiene el vehículo es menor a un auto que está, por ejemplo, en los 25 millones, 26 millones, que tiene una batería ya que tienes para andar 400 kilómetros, 500 kilómetros, hasta 600 kilómetros. Claro, por lo tanto tienes mayor independencia desde el punto de vista eléctrico. Exactamente. Sí. Eso si hablamos de los eléctricos puros, porque Claro. también están los híbridos. Que vamos a hablar del híbrido que ustedes lanzaron. Una cosa más, que es lo que yo explicaba, que pudiera valer la pena para la gente, no para empresas que compran flotas, pero para la gente, es que tú compras un auto eléctrico que tiene una inversión de entrada alta versus un auto convencional, pero que después tú puedes tener grandes ahorros en el gasto de la benzina o del petróleo, ¿no? Exactamente, o sea, hay que hablar de la benzina, de la mantención del auto, porque este auto no tiene un motor a combustión, entonces la mantención es mucho, mucho más económica, si lo tienes a largo plazo en el fondo. Ah, mira, no solo está, qué buen punto, no solo está el factor gasto en benzina, sino que también en mantención, al no tener motor. Impuesto verde. Claro. Entonces, son varios factores que ayudan a efectivamente ahorrarse unas lucas al bolsillo si lo vemos en el año, en el fondo. Y también el estar constantemente yendo a la gasolinera a echar benzina. Claro. Hablemos del lanzamiento que ustedes acaban de hacer del MG3 en su versión híbrida. Expliquémosle a la gente con pera y manzana, porque puede que haya alguna persona que esté mirando el programa que no sabe lo que es un auto de modalidad híbrida. Claro, están los autos a combustión interna, que son los autos que estamos acostumbrados, ¿cierto? Los de siempre. Los de siempre. Los autos eléctricos, que son autos que funcionan con un motor eléctrico 100%.
Y ahora nosotros como MG hemos lanzado un híbrido, que es un auto que tiene dos motores, un motor a combustión y un motor eléctrico, ¿ya? Y de acuerdo a la necesidad de cada vehículo, el computador va analizando cuándo encender cada motor. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que eficienta mucho más el sistema, ¿ya? El motor eléctrico, ¿cuándo es más eficiente? En baja velocidad. Y el motor a combustión interna es más eficiente a alta velocidad. Por lo tanto, uno podría decir, me conviene andar en la ciudad eléctrico y Entonces, si voy a Viña, con el motor a benzina o a petróleo. la gracia del híbrido es eso, que en ciudad, en bajas velocidades, el auto anda con el motor eléctrico. Y cuando ya superamos la barrera de los 80 kilómetros por hora aproximadamente, se enciende el motor a combustión, que es cuando más eficiente es. ¿Y eso lo hace automático Eso o es uno tiene automático. que apretar un botón? Eso es automático. El auto lo va percibiendo en el fondo cuándo hacer este cambio, cuándo usar los dos motores, que es cuando sentimos la verdadera el torque y los HP del auto cuando se colocan los dos motores y dan la potencia, o cuando apagar uno, encender el otro, cuando cargar la batería, porque recordemos que este es un auto que no se carga, que no se enchufa, es autorrecargable. Eso es súper importante porque lo estaba viendo y es tremendamente interesante. El auto se carga andando. Es así, ¿no? Exactamente. Tiene dos formas de cargar. No tiene... ¿También se puede enchufar? No. No. Este es solamente no enchufable. No enchufable. No enchufable. Que están las dos opciones, los híbridos enchufables y el híbrido Ya, no enchufable. Claro, y este es no enchufable. Este es no enchufable. Este es el El motor primer auto híbrido no enchufable de la marca. exactamente. Entonces, el motor a combustión con un generador carga la batería, que en este caso de MG es 1,83 kilowatts. Ya. Sin necesidad de estar enchufándolo o simplemente es un sistema automático. O sea, esa es la gracia también de esta transición que pasamos de los autos a combustión interna a la electromovilidad. De que ya tenemos en la conciencia, estamos concientizando lo que es la electromovilidad al manejar este tipo de autos. Claro, y ahí, por ejemplo, volviendo al tema de que uno hace una inversión, pero después economiza mucho en combustible. Si yo me manejo habitualmente en el mes, en la ciudad, voy a mi pega, quisiera a buscar a los niños chicos al colegio, alguna reunión por aquí, a jugar una pichanga, qué sé yo, me muevo en la ciudad, prácticamente en ese movimiento no gasto nada de benzina, ¿no? Yo te voy a dar un dato exacto. Nosotros lanzamos el MG3 en sus dos versiones, ¿cierto? Versión a combustión interna y versión híbrida. Versión a combustión interna en ciudad da aproximadamente entre 15,5 a 16 kilómetros por litro, ¿ya? El híbrido en ciudad da hasta 43,5 kilómetros por litro. Entonces, son números, son datos, y esto está en el certificado de homologación. 43 kilómetros por litro. Está en el certificado de homologación que nos da el 13B. Entonces, claro, si tú te pones a ver, a sumar y a restar, si lo que más te mueves en ciudad, que el MG3 en el fondo está hecho para ser usado más que en ciudad, es un ahorro enorme. No, considerable. Es un ahorro enorme. ¿Hay algún cálculo que ustedes hagan de la inversión? ¿Y cuánto cuesta este vehículo? ¿Cuánto se está vendiendo? El híbrido, tenemos una sola versión que está en 16,490. Mira, es un precio accesible, ¿ah? Además, porque los autos han subido una barbaridad en general. Así los es. autos, bencineros, qué sé yo, por el tema del alza del dólar y otros factores, ¿no es cierto? Y está Así es. dentro de un precio accesible. Además, lo que yo te decía, bajo la línea de los 20 millones de pesos. Sí, y no solamente hablando del motor, sino que el auto en sí es un auto bien tecnológico. O sea, viene con 6 airbags desde su versión de entrada, viene con MG Pilot o ADAS, que son estas asistencias activas de la seguridad, para que te puedas estar más seguro. Cuando viene un auto por el lado te avisas, cuando ya, vas a perfecto. señalizar Es para que no dobles. Cuando vas marcha atrás y va un peatón, también te avisa. O sea, un auto que, aparte de que tenga este motor híbrido, Es bien tecnológico. es bien tecnológico y actualizado a lo que estamos viendo Estaba viendo hoy que en tiene día. integración además Apple para el CarPlay o para Android Auto. Exactamente. Conectividad Eso Apple significa que, por ejemplo, si alguien tiene un iPhone, el sistema iPhone puede activar ahí, qué sé yo, el Waze, porque Spotify. tiene pantallita, ¿no? Tiene pantalla en HD, cámara 360, cámara trasera 360 en el fondo. Y puedes conectarte con, como tú decías, con Apple o con Android. Tiene las dos funcionalidades. Sí, y bueno, volviendo a eso, ¿hay algún estudio que indique el tiempo de amortización? Y uno dice, bueno, con 40 kilómetros me imagino que igual uno hace esa inversión inicial de 16 millones y tantos de pesos, pero me voy a estar ahorrando mucha benzina mientras tenga el vehículo, ¿no? Sí. Hay cálculos, ¿no? que estamos haciendo en realidad, Ya. porque recién lanzamos el auto, entonces también nosotros estamos en un periodo como de prueba, constantemente cuando salimos, a veces a ver la red de concesionarios, etcétera, aprovechamos también de usar el auto para ver
el comportamiento y cuánto es también efectivamente el ahorro que estamos haciendo. Entonces, yo creo que pronto vamos a poder A poder publicar tener esos números. en nuestra página web, en el fondo, con datos duros. Sí. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa también. Bueno, MG Motor es una empresa británica y la subsidiaria es ahí que es una empresa china. Estos autos, ¿dónde se están fabricando? En China. En China. Sí. Ya. Sí, con motores propios también de SAIC, que son... SAIC, ¿no sí. es cierto? Perfecto. ¿Y la guerra comercial no lo complica en ese punto de vista? Por el momento no, Ya, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. ya, Por el momento no. ya. Bueno, pero, Sí. pero hasta ahora los precios se han mantenido inalterables, por decirlo de alguna Sí, forma. todo nuestro line-up en el fondo que tenemos, desde el auto más pequeño hasta el Cyberster, que es el que hablábamos, el Ujú. superdeportivo, se han mantenido los precios y esperamos también poder mantenerlo lo más posible para dejar tranquila a la gente Por lo también. menos ha aflojado el precio del dólar, que eso es una buena Eso es noticia bueno. para ustedes y para quienes están comprando vehículos, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Ahora, bueno, ustedes lanzaron esto en Las Vizcachas, hicieron un lanzamiento bien interesante. ¿Quién está interesado, más o menos, hay algún perfil de este auto híbrido MG, el primer híbrido de MG que ha sacado al mercado en Chile? Claro, lo que conversamos son dos tipos de clientes que nosotros vemos a priori, Ujú. ¿ya? El que está buscando ahorrarse sus lucas en el bolsillo, ¿ya? Y también la persona que está optando por esta transición a la electromovilidad, que ya sabe que para allá va todo, ¿cierto? Pero entendemos también que hoy día tener un auto 100% Que eléctrico... tengan la preocupación de, oye, si voy a Viña, si voy a La Claro. Serena, no voy a quedar tirado, Claro. todavía no me quiero tirar al eléctrico. Exactamente. Entonces, esta es una buena, porque recoge como los dos mundos, ¿no? Exactamente, tiene la sensación de conducción de un auto eléctrico, pero también con el motor a combustión en caso de cualquier cosa. Entonces, es una buena prueba en el fondo antes de pasarse a un eléctrico 100%, que sabemos también que en el futuro vamos a estar mucho más interiorizados y con infraestructura también vamos a tener mucho más para poder tener más puntos de carga, que esa es la... Estábamos viendo el video acá de los modelos, ahí estamos viendo a pantalla completa. Color azul, rojo, blanco, ¿esos son más o menos los colores que van a estar disponibles? Sí, tenemos todos los colores que estamos comercializando desde la MG3 de la versión anterior, el amarillo, el blanco, el grafito, el negro, el rojo, los colores que siempre tenemos en todos nuestros modelos. Claro. Sí. Y ahí tú decías, es interesante porque este puede ser como la transición de la familia o del conductor o de la persona que quiere ya moverse al auto eléctrico. Recordando además, Andrés, que los países, y Chile no ha sido la excepción, se han trazado como un objetivo de largo plazo que ojalá todo el parque vehicular sea sin emisión de gases, o sea, sin combustión. Por lo tanto, los autos, como lo hemos conocido en el último tiempo, van a ser cosa del pasado en 2030, 2035. Por lo tanto, por ahí es posible que uno empiece ya a estudiar, porque tarde o temprano los que tenemos autos convencionales, vamos a tener que entrar o ver estas tecnologías, ¿no? Así es, sí, todo va para allá. Yo creo que más que el futuro ya es el presente. Hoy día vemos mucho más autos eléctricos en la calle de lo que estábamos acostumbrados a ver el año pasado, el año antepasado. Oye, el problema es que no suenan, ¿eh? Ese es el tema. Yo No creo suenan. que ahí debieran De hecho, bueno, hacerle un ruido que sea eso por normativa, ese por ruido normativa, ¿no? ese Porque ruido no que suenan no- nada. Entonces a veces uno... chuta. pero ese ruido que uno siente como el zzz, ese es un agregado, ¿no? Es un parlante Ah, que se le pone mira. por seguridad. Sí, Porque efectivamente el auto no sonaría si es que no tuviese Sí, po. ese parlante. Es que Claro. es por seguridad. claro. Por eso se hace. Sí, yo creo que va a haber que poner eso porque no suenan nada y pues ahí va a haber un problema de atropello. Y en MG Motor, ya la proporción de venta, no sé, pues de autos convencionales versus autos híbridos o eléctricos, ¿cuánto es? ¿La mitad ya eléctrico, híbrido? ¿Cómo están ustedes? No, hoy en día tenemos hartos modelos eléctricos. Tenemos el ZS, el Marvel, el MG4, el Cyberster. Pero también este MG3 híbrido viene como a suplir un poquito eso es lo que hablábamos, ese como vacío que había entre los dos Ujú. mundos. La transición. Entonces, claro, nuestro fuerte siempre ha sido la combustión interna. ¿Ya? Ese es nuestro volumen. Y la electromovilidad viene a complementar un poco y a ofrecer a todo tipo de clientes de que SAIC MG en el fondo tiene la tecnología para poder cubrir todas las necesidades de todos los clientes. Y este MG3 para mí, personalmente, viene a poner sobre la mesa algo súper importante porque en el segmento hatchback, que es el segmento donde compite este MG3, es el único 100% híbrido, ¿ya? Ese también es otro detalle que hay que decir, en el fondo, que están los híbridos y los mild hybrid.
los híbridos medios, por así decirlo, ¿Ya? que tienen una batería mucho más pequeñita. ¿Ya? Esa batería pequeña lo que hace es que te asiste al encender el vehículo o te asiste al salir de la inercia, pero no te permite manejar 100% eléctrico. Ah, ya, es un empujoncito. Es por un decir. empujoncito, exactamente. Entonces, Perfecto. si vemos y vamos al doble clic en el fondo del segmento hatchback B, de donde compite este MG3, somos la primera marca que tiene un hatchback 100% híbrido. Entonces, Claro. eso también es para nosotros súper importante. Y las ventas del año pasado, lo que proyectan para este año 2025, un año donde la economía está plana, recién estábamos hablando del desempleo que sigue alto, ¿cómo lo están viendo? Bueno, MG se ha caracterizado por siempre estar, en el fondo, todas estas crisis que se vienen, pandemia, saber salir adelante. Ya en el fondo sabemos que en pandemia nosotros tuvimos la gracia de poder tener mucho stock. La fábrica está trabajando siempre y a diferencia de otras marcas de otros orígenes, estábamos con producción, estábamos con stock, que eso nos ayudó también a salir más a la calle. Entonces, yo creo que este año no va a ser la excepción de los otros años. En el ¿Están fondo, con harto stock este año también? tenemos harto stock en el fondo, Ujú. tenemos harta producción y como te comentaba, este auto híbrido, que es el primero que vamos a lanzar este año, porque después se viene otro, también bien de uno de los modelos más Otro lanzamiento. más insignia en el fondo de la Ujú. marca, híbrido, que esperamos que nos pueda incrementar aún más las ventas. O sea, eso es lo que queremos. Claro, bueno, y además, si la matriz china tiene problemas para vender autos a Estados Unidos, van a tener que ver otros mercados. Así es. Y por lo tanto, y eso puede permitir que lleguen otros modelos, porque habitualmente a Chile llegan a hartos modelos respecto de nuestros vecinos de Sudamérica, pero a veces pueden llegar otros modelos que no estaban contemplados, ¿no? Mira, hoy en día Fábrica está bien enfatizado en la electromovilidad, ¿ya? Entonces, en el mercado europeo, estos autos ya se lanzaron, de hecho, Sí, pues en Europa van adelantados ya con esto de avanzar en la electromovilidad. el año pasado. Y yo me atrevería a decir que tenemos casi todo el line-up de lo que tenemos disponible Ah, mira. en Fábrica. Hablando de combustión interna, porque hay otros modelos eléctricos que por el momento no vemos que sean factibles traerlos a Chile. Por No. precio, Sí. por equipamiento, quizás no hacen sentido tenerlos acá, todavía. Pero sí tenemos, yo te diría que el 80% de lo que SAIC está ofreciendo en otros mercados. Excelente. Bueno, Andrés Urrutia, Product Manager de SAIC Motor para la marca MG Motor, hablando acá en nuestro programa de lo que ocurre con el mercado automotriz eléctrico, los híbridos, con el lanzamiento que acaban de hacer. Así que muy interesante, un mercado que está creciendo además y que la gente está mirando con expectativa porque, como lo decíamos, para allá va el futuro. Muchas gracias, Andrés, por venir a nuestro programa económico. Gracias a ti, Roberto. Muchas gracias. Bueno, con esta noticia, ¿no es cierto?, muy importante del mercado automotriz, vamos terminando nuestro programa con peras y manzanas. Que estén muy bien. Chao, chao.